instalado en la última sesión de clase el componente para poder hacer la integración con Oracle, que nos había dado ahí un problemita y no había sido funcional la conexión hacia la base de datos. Encontré la forma de poderlo resolver. Entonces les voy a pedir que en la carpeta donde, donde estaban los instaladores que les había compartido, pudiéramos hacer la descarga de un archivo que ahorita les voy a mostrar. Ahorita les puse en el chat la carpeta. Y es este archivo que tenemos acá, que dice ODT with ODAC 12.20.11.zip. Ayúdenme a empezar a descargarlo. Y en lo que vamos avanzando en la clase, y yo sé que el tiempo de descarga a veces es un poco elevado, entonces vamos a validar este componente ya a la mitad de la clase más o menos para que hayamos tenido tiempo de poderlos descargar, ¿sí? Y vamos a ver cómo hacemos el proceso de instalación y que el tema de Oracle sea funcional. Alguien tenía levantada la mano, pero no, compañeros. Sí, Inge, la Salvador, sí. Hola, mucho gusto. Me gusta, Inge, solo con una consulta. Fíjese que yo me fui a examen extraordinario en su clase, entonces quisiera saber cuándo sería y a qué hora. Es el otro sábado durante el periodo de clase. Ah, ok, solo las 2 horas. Sí, correcto. Ah, Así es. está bien, gracias, Inge. De acuerdo. Muy bien. Con gusto. Hay que presentarle la boleta de pago. Sí, es la boleta de pago y la certificación de esa boleta. No hay que presentar carta, María José, ni Dustin tampoco. Solo es la boleta. O sea, ustedes tienen que tener la boleta y la certificación de la boleta en una imagen. Cuando entreguen el examen, lo incluyen en la entrega. Si viene la boleta de pago, la boleta se toma como válido el examen. Y si no vienen, no se reporta la nota. Ah, está bien, gracias, Inge. Ujú. De acuerdo, muy bien. Bueno, entonces ayúdenme empezando a descargar este archivo y un poco más adelante vamos a ver cómo hacemos que funcione. Eh, Vamos a empezar con uno en limpio. Como ya lo habíamos visto, creamos un proyecto nuevo. Esto ya lo hicieron hasta en el parcial, ¿sí? Creamos un proyecto de Integration Services. El del examen parcial, la verdad, está bastante sencillo. Era 4 tablas, trasladarlas de una base de datos a otra, hacer el conteo de los registros, ¿sí? Y colocar, y colocar ese conteo en un archivo, ¿sí? Era lo básico que habíamos visto en los primeros días. Eh, Vamos a hacer algo similar, solo que vamos a tomar datos de diferentes fuentes, ¿sí? Yo aquí tengo en Oracle las tablas que recuperé del esquema de USR Cine. ¿Se recuerdan que ese ejercicio lo habíamos hecho al principio del semestre? Aquí tengo mi tabla de clientes. Aquí está mi tabla de clientes. Tengo también en Oracle eh, mi tabla de clientes en un esquema que le llamé UMG Cine también. Voy a grabar, compañeros.
Listo. Les comentaba la tabla de cine en el esquema USR Cine, la tabla de clientes. También esta tabla de clientes en la base de datos de Oracle, de SQL Server, perdón. Y aquí tengo, creo que es la tabla de clientes o datos de la tabla de clientes eh, en un Excel, ¿sí? En un archivo separado por comas, donde hay información de clientes también, ¿sí? Código, el código de cliente, el NIC y el nombre completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener esas diferentes fuentes de información, las vamos a unificar y la vamos a ir a dejar a una base de datos que tengo de Oracle también, solo que le llamé USR Cine DS con la tabla de clientes. Y están todas las tablas también que tengo del esquema USR Cine, pero en este caso la que me interesa es la de clientes para hacer el proceso completo. Entonces, lo vamos a ir trabajando como lo hemos hecho en los otros ejercicios. Yo lo voy avanzando y ustedes lo van realizando a las mismas funcionalidades que yo llevo en ese momento. Y si van surgiendo dudas o van teniendo ahí alguna consulta, pues lo vamos resolviendo. También voy a descargar este archivo porque no recuerdo si lo dejé en mi máquina. Bueno, lo vamos a dejar descargando. Bueno, en el proyecto, entonces vamos a utilizar tres fuentes de datos, una de Oracle, una de SQL Server y uno de un archivo plano. Vamos a abrir primero un Dataflow. Vamos a decir que es, por ejemplo, verificación de clientes. Dentro de la unificación de clientes voy a necesitar esos tres tipos de objetos para hacer la extracción. Un archivo plano para el archivo CSV. Está CSV, pero archivo CSV. Vamos a hacer el OLEDB, vamos a utilizar para SQL Server. Y el .NET lo vamos a utilizar para hacer la extracción desde ahora. Listo, vamos a tener tres fuentes. Y ahorita voy a configurar la extracción de Oracle y en unos minutos vamos a tener, cuando termine de hacer la primera parte de configuración de este ejercicio, vamos a revisar cómo hacer la instalación del componente eh, que vamos a utilizar para hacer esta configuración. Vamos primero con el de SQL Server. Vamos a hacer uno nuevo. Bueno, me van a aparecer aquí varios, pero yo voy a hacer uno nuevo como que no tuviera disponible eh, ninguna configuración ya hecha de conexión. Vamos a ver si el SQL Server me responde y me encuentra mi máquina donde está el servidor. Si no, vamos aquí en las propiedades de la base de datos de SQL Server y copiamos el nombre, ¿sí? El nombre donde está instalada la base de datos. Y esa es la que copiamos acá. Si él no la detecta, nosotros lo tenemos que copiar de forma manual. Me encuentra todas las bases de datos. Aquí está la OMG Cine. Le hago el test. ¿Sí? Y luego voy a ir a obtener la tabla que me interesa hacer la extracción.
que es la DBO clientes. Ahí puedo ver las columnas que trae, code clientes, NIT y nombre completo. Así se llaman los atributos en ese lado. Luego el archivo CSV. Voy a buscar el archivo. CSV. Aquí está. Clientes manual 2. Veo las columnas. Él ya me identificó las columnas. Encontró que son separados por comas. Entonces ya me da los datos como él los ha interpretado en este momento. Y luego veo las columnas que trae, código cliente, NIT y nombre completo. Y le doy OK y ya me quedo configurado. Y ahora con el de Oracle voy a hacer uno nuevo, que ya me aparecen acá, lo voy a configurar. Le doy una conexión nueva y acá, donde están los proveedores de servicio, donde está .NET Provider, hay otra opción que dice .NET Provider for LDB. Lo expando y tengo esta opción que dice Oracle Provider for OLEDB. Le doy OK. Me pregunta cuál es el nombre del servidor. Le coloco XC, que es la conexión del servicio o de la base de datos a la que yo me voy a conectar. ¿Se acuerdan la que configuramos en SQL Developer? Es ese mismo SID que vamos a utilizar. Aquí voy a colocarle el nombre del usuario de base de datos o el esquema, o MGCine. Y aquí la contraseña. ¿Una prueba? Perdón, no es UMG Cine, es USR Cine. Hago una prueba, me conecto de forma correcta, lo guardo, y aquí busco la tabla que me interesa. Aquí me aparecen todas las tablas que ese usuario tiene acceso. Todas estas que están antes y todas las que están después son tablas que tienen acceso público, entonces me las muestra, pero yo busco la que me interesa. En este caso, USR Cine, la tabla de clientes. Le hago un preview, me muestra la información que tiene, veo las columnas, código de cliente, NIT y nombres. ¿Sí? Ya tengo configurado ese componente. Ahora, ¿cómo voy a utilizar el componente de Oracle? ¿Se acuerdan? El último día de clases habíamos hecho la instalación de ese componente, pero nos había dado un inconveniente al momento de utilizarlo. Algunos compañeros me comentaron que sí les había funcionado, otros compañeros pues también me comentaron que no les había funcionado. ¿Cómo podemos saber si nos funciona? Aquí en el componente dado NetSource, que fue el que utilicé para hacer la configuración que se llama Oracle. Cuando creamos uno nuevo, aquí, podemos utilizar, donde está el .NET Provider for OLEDB, podemos utilizar el que dice Microsoft OLEDB Provider for Oracle, ¿sí? Y podemos hacer el mismo ejercicio. En el server name, XC, en el username, USR Cine, o el usuario que tengan de Oracle para poder probar, y luego la contraseña, ¿sí? Y le dan un test connection. Aquí funciona, a mí me había funcionado bien, ¿se recuerda? Iba a la tabla, pues clientes, miraba las columnas, estaban ahí disponibles, un preview, me obtenía la información, ¿sí? Aquí la vamos a llamar Oracle 1. Pero cuando ya se ejecutaba el proceso era cuando teníamos problemas. Entonces lo vamos a dejar aquí y los compañeros que les funcione con este provider
que ya tenemos ahí instalado, pues buenísimo, lo pueden utilizar. Ya no es necesario que instalen lo que vamos a instalar en este momento, ni utilicen el archivo eh, que vamos a realizar. ¿Saben qué? Se me ocurre una cosa. Adelantemos el ejercicio y utilicémoslo con este proveedor, con este provider de Oracle que tenemos acá, el que ya habíamos dejado instalado la vez anterior. Terminamos el ejercicio y si nos da inconveniente, borramos este Oracle 1 y creamos este Oracle que está acá. Avancemos hasta acá. Les voy a dar unos minutos para que lleguemos hasta esta parte del ejercicio. La verdad, bastante sencillo hasta el momento. Eh, tenemos y configuramos lo que ya habíamos configurado anteriormente. ¿Sí? Creen sus archivos, el archivo de Excel, por ejemplo, ¿sí? Donde tenga la misma estructura que donde tenga la misma estructura de la tabla que vamos a utilizar de ejemplo, ¿sí? Creen un archivo separado por comas o por pipes, que se los va a reconocer igual cuando lo configuren. Y los dos ambientes, el de USR Cine con la tabla de clientes. Aquí, ¿qué hice yo? Tengo dos veces la misma estructura en dos esquemas distintos, ¿sí? Este se llama USR Cine, ¿sí? Que es donde voy a ir a traer la información. Y el segundo esquema se llama USR Cine DS, ¿sí? De Data Staging, que es donde voy a ir a dejar esa información. Y en ese SQL Server tengo un esquema, hasta aquí se llama OMG, aquí está incorrecto, debería llamarse USR Cine, y tengo una tabla que es la tabla de clientes. Les voy a compartir acá eh, en el chat la, la estructura para crear la tabla en SQL Server. Los coloqué en el chat y está, aquí estamos. Y el de Oracle, este esquema ya lo teníamos, o si no, yo recuerdo que les había compartido el DMP para, eh, para poder recuperar este ambiente. Yo creo que el que está dentro de los que les compartí, lo que les he compartido en el curso. Revisen si lo tienen ahí, en un archivo DMP para poder recuperar ese backup. No, pues creemos ahorita solo esos dos esquemas con estas dos tablas. Y ahorita se los coloco en el chat también. Listo, ahí está. Entonces, avancemos hasta acá, ¿sí? Y vamos probando los componentes que tenemos para hacer el ejercicio. Voy a darles unos minutos para que puedan llegar hasta este punto y continuamos. Y si tienen alguna duda o alguna consulta, pues lo van preguntando, por favor.
Ya habrán fechas para los finales. Eh, Buenos días. Recuerdo que ya teníamos, pero voy a confirmarlo, 4 y 11 de junio. Pero esas son las fechas que yo tengo presente. Si quiere voy a buscar ahorita la información que nos compartieron y se la confirmo. Pero Sí. muy bien.
Ingeniero, disculpe. Sí, adelante, por favor. Perdón, yo no le puse mucha atención a la parte de cómo configuró el archivo para el CSV. ¿Será que lo podría repetir? Ahorita estoy en esa parte. Sí, de acuerdo. Extraigo un flat file source. En la parte de configuración le doy nuevo. Voy a buscar el archivo CSV. En mi caso es este que dice clientes manual 2. Lo cargo, valido las columnas, que él ya me detecta cuál es el separador que estoy utilizando. Eh, Me muestra los datos que trae el archivo. Le doy a aceptar. Luego solo reviso columnas, las que vienen de la fuente externa y cómo las voy a entregar yo. Por el cliente NIT y nombre completo. Y ya lo tengo. Ok, solo eso, ¿verdad? Sí, correcto. Hasta ahorita solo eso. Y ahorita en un par de Gracias. minutos continuamos. Gracias. Muy bien. La compañera que me había consultado las fechas de exámenes, sí encontré lo que nos trasladaron a principio de semestre y sí son esas fechas, 4 y 11 de junio. Mantengamos esas y si hay algún cambio, yo les notificaré. De acuerdo, Inge, muchas gracias. Muy bien, con gusto.
Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte para que nos dé tiempo eh, crear los ambientes, las estructuras en Oracle, en SQL Server, etcétera. Pero creo que ¿qué voy a hacer entonces con las tres fuentes que tengo? Ahorita voy a dejar esta de Oracle que hice con el componente eh, que instalé posterior. Vamos a utilizar el que instalamos la semana pasada para validar y para que ustedes revisen si les funciona o no les funciona. Y si no, pues lo sustituimos por este que está acá. Estas tres fuentes de datos que vamos a tener, SQL Server, Archivo Plano y Oracle, lo vamos a integrar en mente, lo vamos a llevar a la base de datos de Oracle que tiene el sufijo DS, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esa integración? Con esa integración utilizo este componente que es el Union All, donde hace exactamente lo mismo que se hace en un SQL Server, en una instrucción SQL, que es vienen de las diferentes fuentes. Si se acuerdan que en SQL yo hacía un select, y luego le colocaba un Union All, y colocaba otro select, y ese otro Union All. Entonces él me tomaba todos los datos que venían en la primera consulta y los unía a los datos que venían en la segunda consulta, y luego me entregaba como resultado la unión de estos dos universos de datos que tenemos. Aquí va a ser igual. En SQL, todas las columnas tenían que ser el mismo tipo para poder unirlas y mostrarlas como un resultado. Aquí es exactamente lo mismo. Él valida que cada una de las columnas tenga el mismo tipo de dato antes de unificarlos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo lo manejo. Porque, por ejemplo, un Oracle eh, tiene este tipo de datos. Vamos a ver. Oracle en la tabla de clientes tiene un number de 10, un varchar de 10 y un varchar de 20. En SQL Server es un numeric de 18, un nchar de 10 y un nchar de 100. Y el archivo plano, como Integration Services no sabe qué datos vienen ahí, él los toma todos como cadenas. ¿Sí? Entonces, aunque vengan solo o sean fechas las que vienen ahí, para él lo que está en el archivo plano son campos tipo cadena. Entonces, ahorita cuando los unifiquemos, nos va a dar inconvenientes. Vamos a ver cómo se muestra ese inconveniente cuando nosotros estamos unificando las diferentes fuentes y luego cómo lo vamos a resolver. Entonces voy a unir primero el de Oracle. El primero que yo uno, el Union All toma la estructura, como que esa es la estructura que tengo que cumplir para poder unir las demás fuentes. Eso quiere decir, él va a tomar la estructura de Oracle y va a asumir que esa es la estructura que se tiene que completar, o sobre esa estructura tienen que llegar los otros datos que vamos a estar incluyendo en el Union All. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mira el Union All cuando solo unido la fuente de Oracle? Se ve así. ¿Sí? Los nombres de las columnas que va a tener él como salida, que son las primeras que aparecen acá, que es código cliente, NIT y nombres. En nombre y en tipo de dato, él toma de la primera. Como la primera y la única que ha recibido ahorita es la que le dio forma a él. Código cliente, NIT y nombres. Entonces ahí no tenemos inconveniente.
Tomo el archivo plano y la voy a unir. Y vuelvo a abrir el Union All. Si se dan cuenta que me aparece un Union All Input 2, ¿sí? Que es el del archivo plano, el segundo que yo agregué. Y aquí ninguno me hizo match. Aunque habían nombres parecidos, pues ninguno me hizo match. Entonces yo busco código de cliente, este es el mismo nombre, pero me da un error por el tipo de dato, ¿sí? Quiere decir que el tipo de dato que está llegando en el código de cliente, en la entrada 2, no es el que se espera ya con la estructura que definimos el Junior. Y bueno, ¿qué hago ahí para resolverlo? Primero tengo que validar cuál es la estructura de datos que se le definió al Junior. Y luego tengo que hacer que la fuente que no logro empatar ahora tenga ese mismo tipo de dato para que llegue al Union All. Entonces veamos eso. Vamos a hacer un poquito aquí abajo. Como yo sé que el Union All está tomando la estructura del primero que es el de Oracle, yo le doy doble clic y aquí en la metadata me dice cuál es el tipo de dato y el tamaño del campo por cada uno de los atributos que yo tengo aquí configurados. Entonces me dice que el código cliente es un tipo de dato DT numeric de 10 posiciones. El NIT es un W string de 10 posiciones y el nombre es un W string de 20 posiciones. Entonces, de ese tipo de datos tienen que ser los que vienen de la segunda fuente, que es el archivo plano. El código, y si se dan cuenta, por ejemplo, el código cliente es un string de 50, el NIT es un string de 50, el nombre completo un string de 50. Como el archivo plano, el archivo plano no trae una estructura o una definición de qué datos vienen, él los toma que todos son strings de 50 posiciones. Entonces tengo que convertir estos datos. Y si agregar el SQL Server, pues de seguro voy a tener otro tipo de inconveniente. Por ejemplo, aquí en el input 3, el code clientes me da error del tipo de dato, ¿sí? Aquí me dice que la metadata asociada a la columna de salida no hace match con la entrada, etc. Entonces es un error del tipo de dato. Y aquí el nombre completo. Bueno, aquí el nombre completo sí me lo deja asociar, pero no me lo empató por el nombre del campo, que se llama nombres, en el que vamos a tener la salida. Entonces tengo estos dos, pero me falta el código del cliente. Bueno, entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo lo voy a resolver? Con este componente que ya habíamos visto antes, que es un data conversion. ¿Qué hace el data conversion? Él recibe datos de entrada y convierte las columnas que nosotros especifiquemos en otro tipo de dato de salida. Y si tenemos algún error de conversión, porque nosotros aquí le vamos a decir, mire, esta columna viene como una cadena, pero yo quiero que me la devuelva o la entregue como un numérico. Y a nivel de configuración lo va a aceptar y la columna de salida que va a tener el data conversion va a ser ya un numérico. Al momento de ejecución puede existir algún inconveniente, ¿verdad? Que en la columna donde nosotros esperábamos códigos de cliente, tal vez venga una letra, venga un guión que no pueda convertir. El error me lo va a generar en el componente de data conversion, porque él fue el que no pudo hacer la conversión. Bueno, vamos a quitar las conexiones del SQL Server y el archivo plano, porque ya sabemos que tenemos que pasar por el data conversion. Entonces este va a ser el data conversion del CSV. ¿Y cómo lo vamos a configurar a él? Si vemos, él está recibiendo los strings que le entrega el archivo plano. Nosotros le tenemos que gestionar que el primero lo convierta en un DT numeric de 10, el segundo en un W string de 10 y el tercero un W string de 20.
Entonces entramos a la configuración del Data Conversion y necesitamos cambiar los tres. Entonces marcamos los tres campos. Aquí tengo en la columna de entrada, código de cliente, lo que él está recibiendo y cómo lo va a entregar él de salida. ¿Sí? Normalmente él sugiere un copy of y el nombre del campo que tenemos como entrada. Ustedes lo pueden cambiar o lo podemos dejar en. En el tipo de dato, el primero es un DT numeric. Entonces lo vamos a buscar acá. Aquí está, DT numeric de 10 posiciones. El segundo y el tercero son WString. El primero creo que era de 10 y el segundo era de 20. Aquí está abajo. WString de 20. ¿Sí? Ya cambié los tipos de datos y le doy un OK. Y ahora conecto el Data Conversion al Junior. Le doy doble clic. Aquí me lo coloca como input 4 porque él solo va sumando los inputs que hemos tenido originalmente. ¿Sí? Pero ya sabemos que este input 4 ahora es el archivo plano. Entonces, lo vamos a emparejar el código de cliente con el copy de código de cliente. ¿Por qué? Porque él es el que ya tiene el tipo de dato correcto. Y el NIT con el copy del NIT y el nombre con el copy del nombre completo. ¿Sí? Entonces ya me permitió unir o emparejar los campos de forma correcta. Y lo mismo vamos a hacer con los datos que vienen de SQL Server. Aquí vamos a decir Data Conversion de SQL Server. Tenemos el input y recuerdo que era el código de cliente el que nos daba problema. ¿Sí? Otra vez le puso el copy of y aquí necesito que sea un DT numeric. Eso está bien, pero lo que no estaba bien era la precisión, que necesitamos que fuera de 10. Yo recuerdo que ese era el cambio acá. Lo unimos, nos va a aparecer el input, no sé por qué le habrá puesto 2. Bueno, aquí está el copy of code clientes. ¿Sí? Y aquí está el nombre completo que hemos visto que si no se emparejaba de forma correcta. Entonces ya tenemos y ya pudimos asociar cada uno de los campos con las entradas que él está esperando. ¿Listo? Entonces en este Junior ya están todos los datos, todo lo que viene de Oracle, todo lo que viene del archivo plano y todo lo que viene del SQL Server. Y ahora vamos a hacer una salida hacia la base de datos del DS que tenemos acá en Oracle, aquí abajo, para ir a dejar estos datos que tenemos acá en esta tabla de clientes en el esquema USR sin EDS. Avancemos hasta acá, ¿sí? Y luego ya solo vamos a hacer la conexión y vamos a validar que sea funcional esa conexión. Voy a dejar unos minutos para que puedan agregar los data conversion y el Union All. Y luego vamos a dejar ya los datos de salida al ambiente de Oracle. Y si van teniendo alguna duda, por favor, la van consultando.
Bueno, compañeros, vamos a continuar. Para la salida, pues ya sabemos que tenemos que ir a la sección de los destinos. Aquí vamos a usar un Adonet para llegar a, a la base de datos de Oracle. Oracle DS. Entregamos a este Adonet Destination toda la salida del Union All y vamos a configurar. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a utilizar el que les comentaba que ya teníamos disponible, el de OLEDB Provider for Oracle, para que ustedes validen si les funcionó la instalación que hicimos hace semanas. El server name XC, el username, el del esquema, es USR Cine DS. La clave, hacemos un test, nos funciona correcto, le damos un OK, le damos otro OK y vamos a la tabla de destino. Y aquí vamos a buscar la USR Cine DS clientes, ¿sí? Hacemos el mapeo de los campos, el código de cliente con código de cliente, el NIT con NIT y el nombres con nombres. Y le damos el OK. Entonces ahí ya tenemos la configuración que se necesita, ¿sí? Vamos a extraer un Oracle, vamos a ir a traer un archivo plano, vamos a ir a traer un SQL Server. El archivo plano y el SQL Server necesitan Data Conversion para poder tener la misma estructura de Oracle. Los unimos las tres fuentes de datos en un solo componente y luego la unión de esos tres fuentes de datos le entregamos ya a una tabla de salida que es la de Oracle en el esquema de USR Cine DS. Y bueno, entonces probemos si es funcional. Vamos a ver si este que se quedó solo no nos da inconveniente, pero validamos. Y aquí es donde nos había dado problema la vez anterior. Lo que yo quiero es que ustedes prueben si utilizando ese componente les funciona o les va a dar este mismo inconveniente que yo voy a tener. Aquí me dio un inconveniente con el Oracle DS, MSDA, ahora provider no está registrado en la máquina local. ¿Sí? Entonces, un tema como ese será el que nos da inconvenientes. Me lo dio primero en el destino. Al inicio no lo había dado en la fuente, ¿sí? No en el destino. Entonces, validen ustedes si tienen ese inconveniente. Y para los que tengan ese inconveniente, vamos a instalar un componente que descargamos hace unos minutos. Voy a reanudar. No hizo la descarga. Vamos a descargarlo otra vez. Bueno, terminen ustedes esta parte de la salida y vamos a quedar viendo que termine de descargar de forma correcta. Y si tienen alguna duda, con gusto me pueden preguntar.
Para los compañeros que les dio este inconveniente o algún inconveniente en la conexión de Oracle, yo descargué aquí el ODT Witodac 12.20.11, lo descomprimo, lo que deberían de ustedes hacer al tener el archivo, le dan doble clic y aquí les va a aparecer este setup. Este setup lo ejecutan, les hace una validación de la infraestructura, pero normalmente deja pasar. Temas de idioma, no tocamos nada, le damos siguiente. En el tema del Oracle Home, dejamos que utilice la cuenta de Windows, así como está por defecto. Damos siguiente. Aquí nos dan las carpetas donde va a instalar este componente, el app client, el nombre del usuario que está conectado a la máquina, el product de 12.2.0 client. A ustedes debería aparecer client 1 porque no lo han instalado nunca. A mí me aparece un client 2 porque ya lo tengo instalado. Le dan siguiente. Y aquí dejan marcados los que están marcados, ¿sí? Y le dan siguiente. Puede que les dé un error con este componente de Oracle Developer Tools por Visual Studio. Y creo que a mí me va a dar, sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Solo desmarcamos ese componente. Y le damos siguiente. Aquí me dice configurar 1dp.net. Le dejamos desmarcado. No cambiamos nada. Seguimos. Y luego nos va a dar un resumen de los productos que queremos instalar, ¿sí? Y ahí damos la opción de instalar. Y él va a terminar la instalación acá. Le damos la opción de instalar y él va a instalar lo que configuramos. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Yo voy a salir porque no quiero instalarlo de nuevo. Pero hagamos ese proceso de instalación. Y si tienen alguna duda con este proceso de instalación, pues me avisan. ¿Cuál es la diferencia que van a encontrar cuando ustedes entren a Visual Studio? Cuando elijan el lado NetSource, cuando vayan a crear una nueva conexión, les va a aparecer aquí en la sección de .NET Provider for Oracle, les va a aparecer este componente, Oracle Provider for OLEDB. Ya no vamos a utilizar el Microsoft OLEDB Provider for Oracle, sino que les va a aparecer este nuevo, Oracle Provider for OLEDB. Esa es la diferencia que vamos a encontrar. Y con este hicimos la otra conexión que no agregamos ahora al Junior, ¿sí? Pero que ahora los vamos a cambiar. Solo hagan la instalación y si tienen alguna duda, me consultan y vamos resolviendo. Ingeniero, sí, disculpe con esa instalación. A mí me salió un paso que a usted no le salió y no sé exactamente qué poner. Ok, ¿qué dice el paso? El título es configuración de la conexión. Ah, ok. ¿Qué campos le da? Un Recuérdeme, le alias, voy diciendo. ¿vale? Ajá. Hay un alias. El alias, colóquenle XE. Ok. Está el puerto que por defecto está el 1521. Dejamos ese, ¿correcto? El nombre de host de la base de datos. Localhost.
Solo así es localhost. Ajá, Ok. Y el nombre del servicio de la base de datos. XE. Eso, ok. Eh, está comprobando eso. Ahí está, ingeniero, ya me tiró la opción de instalar. De acuerdo, muy bien. Sí, Muchas gracias. gracias. De acuerdo. Y si alguien tiene alguna consulta adicional con el proceso de instalación, me avisa, por favor. Disculpe, ¿podría mostrar o crear una nueva con una nueva eh, data flow con ese Oracle Provider? Solo para Solo ver para validar si instaló el componente s- o si que es que funciona. estoy recibiendo un error todo extraño al utilizar ese nuevo provider. Ok. Aquí está usando el lado net. Sí, Adonet. Ok. Le damos nuevo. Una nueva configuración. Eh, y acá está la opción de Oracle Provider for OLEDB. Sí, Le me damos OK. aparece. Aquí le da server or file name, XE, username, pues resine, mi clave, y le damos test connection y me da Sí, un... justo ahí está la diferencia. Lo instalé justo como usted lo mostraba, no me salió el paso extra que mencionaba el compañero, pero yo tengo en gris totalmente la parte de logo on the server. Ah, ok. Ajá, todo eso me parece desactivado y solo puedo escribir como que en el server or file name. Qué extraño. Eh, Sí, no sé qué está. ¿Y se le da test connection? Sí, cuando lo di test connection, me dice que no se pudo realizar la conexión de prueba debido a un error al inicializar el proveedor. El proveedor Ora OLDB.oracle.1 no está registrado en el equipo local. Ah, No ok. sé si le Pero faltarán sí, cosas a sí la estamos compu como utilizando este Oracle Provider. No, sí, no es este de Microsoft. Oracle Provider for OLEDB. Ah, bueno, su máquina es de 32 o 64, el sistema operativo. Permítame revisar. Sí, es de 64. Windows 10. Windows 10. Ok. Sí, la verdad no sé qué habrá pasado aquí. Supongo que voy a tener que ver el video desde el Podría principio. probar. Y no había instalado otro componente para, para Oracle. No, hasta el momento solo las instalaciones que usted ha mencionado, y es que incluso con el otro también tuve problemas, pero estoy teniendo también unas cosas del trabajo. Em, y incluso el otro también me menciona un error, el normal, el de Microsoft OLEDB, Ajá. también me está fallando. Entonces dije, bueno, el plano debe ser un error normal. Y ya con este nuevo, cuando estaba esperando a que lo instaláramos, igual. Entonces, puede que sea algo de la compu. Voy a tener que investigar un poco más en profundidad, pero Y, ahorita sí no he podido trabajar el ejemplo que estamos haciendo.
Ok. Y la base de datos sí está, el servicio sí está disponible. Sí, sí puede entrar a su SQL Developer. Sí, puedo entrar a mi SQL Ok, Developer y entonces la puedo base de datos. hacer conexiones. Sí, sería de investigar. Se me hace raro que no le haya pedido. eh, Ah, creo que puedo mandar una imagen para mostrarle cómo es que se ve utilizando este. O sí, le. lo que se me hace un poco extraño es que no le haya pedido la configuración que el compañero había solicitado cuando estaba instalando, porque eso no la piden cuando no hay una configuración inicial para este componente. Sí, ese paso no me salieron exactamente los mismos pasos que usted. Y actualmente, como la imagen que envié en el chat, es como lo tengo, de que está prácticamente deshabilitado todo. Mm, quiero ver. El idioma. Cuando usted instaló, le mostró, cuando yo mostré, me dio la opción del idioma en inglés, el primer paso. A usted le aparecía inglés y español. Sí, tenía dos lenguajes. Le di continuar por ese motivo de dejarlo como estaba. Ok, sí, porque, bueno, de lo diferente que estoy viendo es que está en español. Sí, pero... Y Sí, en usted tiene realidad otros componentes está. pero tiene otros componentes de Oracle instalados en su máquina, me dice. Me aparece, creo que puedo mostrar una imagen de esto. Vamos a ver aquí. Este y los restantes de aquí abajo. Los que envié en el chat son es la lista completa de lo que aparece. No, y esos son los que... Vamos a ver aquí abajo. No, esos son los que deberíamos de tener. No, pero yo le entendí que por temas de trabajo tenía algo más instalado en su máquina. Ah, no, 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 estoy utilizando la virtual. A lo que me refería por temas de trabajo es que también estoy viendo la clase y haciendo unas cosas que me pidieron del trabajo. Entonces no he estado así como que full al día con lo que ha estado mostrando, sino que avanzando con lo que puedo. Entonces con el primero solo tuve un error, entonces dije mejor espero a que instalen el otro y supongo que el otro me funcionará a la primera. Sí, habría, Sí, como de, le digo, lo más seguro es que voy a investigar el problema y voy a ver el, la grabación, ¿verdad? de Y, acuerdo. cualquier, ya sea problema extra, le puedo escribir por, Sí, con por gusto. correo. Ajá, escríbame, Excelente. por favor. Así no retraso tampoco a los compañeros. Muchísimas gracias. Listo, gracias. Ok. eh, bueno, entonces vamos a utilizar vamos a utilizar la conexión que ya teníamos de Oracle. Vamos a cambiar primero el destino, el de ese que nos funcionó mal. Vamos a utilizar un destination, vamos a hacer un Oracle DS, pero ahora vamos a utilizar el otro componente que ya tenemos instalado. Está Oracle Provider for LDB y USR Cine DS. El test nos funciona. Vamos a buscar la tabla de destino. USR Cine DS clientes.
El mapeo lo tenemos bien. Y vamos a probar ejecutarlo. Ahora el DS no nos daría inconveniente, creo que nos va a dar inconveniente el de arriba. Correcto. Este que está acá. Entonces lo vamos a modificar. Vamos a colocar el de Oracle. Vamos a borrar este. Este de Oracle lo teníamos mapeado ya la de clientes. La diferencia es que estamos utilizando el componente nuevo. El Union All mantiene las configuraciones. Entonces vamos a probar. Solo voy a mostrar acá en el DS la tabla de clientes. Está ahorita, en este momento está vacía. Ejecutemos el proyecto. El archivo CSV nos dio un problema. Creo que tengo abierto el archivo CSV. Por eso va a ser. Vamos a cerrar. Vamos a detener y lo vamos a ejecutar de nuevo. Ahí está. Ese era el inconveniente. El CSV estaba abierto. Bueno, entonces, de Oracle está tomando 5 registros del archivo CSV 10 y el SQL Server está tomando 8, si no estoy mal. Todos se entregan al Junior, ya algunos con su data conversion. Y esos 23 registros son los que se pasan a la salida de Oracle. Vamos a ver la salida de Oracle. Y tenemos aquí los 23 registros que vienen de las diferentes fuentes. Listo. Nos funcionó. ¿Qué deberíamos de hacer ahora? Asegurarnos que haya funcionado. Más por el tema que me interesa de tener resuelto la conexión con Oracle. Entonces, a los que les había dado error con el componente de Microsoft OLEDB, validemos esta funcionalidad con el componente de Oracle ODB Provider. ¿Sí? Para asegurarnos que tenemos la conexión. Vieron que cuando hacíamos la configuración con el componente anterior, el test y toda la configuración no la dejaba de forma correcta, pero al momento de ejecutarlo ya nos daba inconveniente con este componente. Entonces, validemos con cuál de los dos nos es funcional y con ese vamos a seguir haciendo los otros ejercicios que necesitemos de Oracle. Les voy a dar unos minutos para que podamos terminar y hacer esta validación y luego regreso para que me comenten. O si alguien tiene algún comentario, pues lo puede hacer de una vez, por favor.
sé si hay dudas o alguna consulta, compañeros, con lo que hemos trabajado. ¿A todos les funcionó la conexión con Oracle? Sí, Inge. Sí, todo bien. Ok, buenísimo, buenísimo. Listo. Si no hay alguna duda, alguna consulta adicional, creo que vamos a dejar la clase hasta acá, el día de hoy, para que puedan avanzar ahí un poco con los temas de parciales que tienen en este fin de semana. Solo importante para que tengamos listo para el siguiente sábado de clases, que podamos validar estas funcionalidades que hemos estado haciendo también en la máquina virtual, ¿sí? Ya habíamos instalado Visual Studio el 2019 en la máquina virtual. Instalemos el componente de Oracle, validemos que sea funcional y que tengamos conexiones, y deberíamos de hacer un ejercicio similar al que hemos hecho acá en la máquina virtual para asegurarnos que es funcional, ¿sí? Vamos a seguir trabajando en la máquina. Había hecho que trabajáramos en la máquina local para que pudiéramos resolver ese tipo de inconvenientes, etcétera. Y ahora pues nos vamos a ir a la máquina virtual y les voy a compartir también el proyecto del curso para que lo tengamos disponible y podamos trabajar en él. No hemos visto el 100% de lo que necesitamos para resolver el proyecto, pero en las siguientes clases vamos a ir viendo esos últimos temas y ustedes van a poder ir eh, trabajando en su proyecto final de curso conforme vamos avanzando en los siguientes temas de clase. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta. Voy a dejar de grabar y les voy a compartir la grabación como siempre lo he hecho. Ahí se recuerdan que las grabaciones están en OneDrive, en la carpeta que les había compartido, o en Google Drive, también en una carpeta que les había compartido en la sección de anuncios, para que ustedes lo puedan consultar allí. Adelante, Javier, por favor. Sí, buenos días. ¿Ese proyecto que tenemos va a ser de forma grupal o individual? Individual, Y eso se va a basar en lo que estamos viendo ahorita. lo que estamos trabajando ahora, correcto, correcto. Ok, gracias. De acuerdo, muy bien. ¿Pero alguien más iba a comentar algo? Listo, muy bien, compañeros. Entonces creo que cerramos el día de hoy un poco más temprano para que puedan avanzar con sus exámenes. Y solo si me permite, Gerson, quedarse al final de la clase, por favor, y platicamos unos minutos. Sí, adelante, Luis. Sí, ingeniero, otra pregunta. ¿Hasta qué fecha vamos a tener para entregar el proyecto? Eh, seguro hasta finales tendría que ser la última semana de mayo o durante la fecha del examen final. Lo voy a validar con lo que se va a trabajar para que sea factible que lo puedan ir construyendo. Yo se los voy a publicar. Gracias, ingeniero. De acuerdo, muy bien. Bueno, compañeros, les agradezco el tiempo. Que tengan un feliz día. Gracias, ingeniero, muy amable. Igualmente. Gracias.